La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 31. Como consecuencia del pecado, muchas veces vienen las desgracias en la familia. El Señor los bendiga a todos. Continúe bendiciendo Dios sus vidas, sus familias, sus comunidades parroquiales, diocesanas, la sociedad en general, al pueblo de Dios. Durante estos días hemos estado profundizando, reflexionando a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la doctrina, el magisterio de la Iglesia, un tema que es muy importante, se llama pecado y sus consecuencias. El Papa decía, el pecado del siglo XXI es la pérdida del sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II decía, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Hermano, el pecado, como lo decía el Papa Juan Pablo II, el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. Pero es que el pecado trae consecuencias a nivel personal, consecuencias para nuestras familias, para nuestras comunidades, para la iglesia, para la sociedad y para el mundo entero. Quiero compartirles en este día esta enseñanza que se llama, pues, como consecuencia del pecado, muchas veces vienen las dificultades o desgracias en la familia. Todos sabemos que Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Creó el mundo y todo lo que hay en el mundo, pero especialmente creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó macho y hembra. Dios creó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero Dios celebró el matrimonio de Adán y Eva. Dios dio la bendición matrimonial, o sea que el matrimonio es de institución divina. Por eso dice Dios, y bendíjolos Dios, dice la Escritura, y bendíjolos Dios y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Entonces, por eso dice la Escritura, Génesis 2:24, por eso el hombre dejará, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Pero Jesucristo ya viene en el Nuevo Testamento, y en las bodas de Caná de Galilea eleva este matrimonio, lo eleva como sacramento para la salvación de los cónyuges y de toda la familia. Queridos hermanos, entendamos que el sacramento del matrimonio es de institución divina. Escuchemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntan a Él si le es lícito divorciarse o separarse el hombre de su esposa. Mateo 19, 3 al 6.
Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Y Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Pero es que además, la palabra de Dios en 1 Corintios 7:16 nos dice estas palabras. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Quiere decir que el sacramento del matrimonio es para la salvación de los cónyuges y de toda su familia. Es un sacramento para recibir nuestra salvación. Ya los concilios decían, aquel que no quiere vivir dentro del plan de Dios, comete pecado grave. Por eso, el pecado, decía Santo Tomás, trae sus consecuencias. Y el pecado de adulterio sí que trae consecuencias graves a nivel personal, a nivel de la familia y entre los cónyuges. Dios, por boca del profeta Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16, dijo estas palabras. Y luego se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esa mujer te habías comprometido. Malaquías 2, 14 al 16. Eclesiástico 47, 19 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Pero entregaste tu cuerpo a las mujeres y te dejaste dominar por ellas. Profanaste así tu gloria y deshonraste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y afligiéndolos con tu locura. Por eso tu dinastía se dividió en dos y de Efraín surgió un reino rebelde. Le dijo Dios a Salomón, tercer rey de Israel en el Antiguo Testamento. Pero Dios sigue hablando por boca del profeta. También en el libro del Eclesiástico, capítulo 23, versos 18 al 21, nos dice así la palabra de Dios. El que es infiel a su esposa y dice para sí, ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve. ¿Qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres. ¿No sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol? Que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Antes de ser creadas, el Señor conocía todas las cosas y después de acabadas todavía las conoce. En las plazas de la ciudad ese hombre será castigado, será detenido donde menos lo esperaba. Queridos hermanos, pero hay otro caso lamentable en la Sagrada Escritura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9 al 18. Es el caso de David.
el rey, el segundo rey de Israel en el Antiguo Testamento. David, un siervo de Dios, además, segundo rey de Israel. Pero David cometió un pecado grave. Y Dios, por boca del profeta Natán, le dice: ¿por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya, y matándole por la espada de los amonitas? Y aquí viene la consecuencia del pecado de adulterio que cometió David. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y hasta tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Y respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa, y fue cuando duró 7 días en ayuno, con ropa de cilicio, en oración, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia a Dios. Y fue cuando compuso en ese momento uno de los salmos más hermosos de la Escritura. Y es el Salmo 51. Se llama el Salmo de la Misericordia. Y fue cuando David hizo esta oración: tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, para que aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y caeré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, exultan los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Hermanos, la oración del rey David. La oración es la primera condición que Dios nos pide para recibir así la gracia del perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento y la gracia de nuestra conversión. Por eso, tenemos que ser como aquel publicano que llegó al templo a orar y le dijo: oh Dios, ten compasión, piedad y misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Es solo Dios
el que perdona el pecado de los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo, verdadero Dios, verdadero hombre, e instituyó el sacramento del perdón de los pecados. Y dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Hermanos y hermanos, este es un momento, es una ocasión para recibir la gracia del perdón de nuestros pecados y empezar a vivir una vida verdaderamente nueva. Queridos hermanos, la palabra de Dios en Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Y en el libro de Tobías capítulo 6, verso 16, dice la Escritura y dice San Jerónimo, escuchadme y te mostraré quiénes son aquellos contra los que puede prevalecer el demonio. Son aquellos que abrazan el matrimonio de tal modo que excluyen a Dios de sí y de su mente y se entregan a la pasión, como el caballo y el mulo que carecen de entendimiento. Sobre ellos tiene poder el demonio, dice San Jerónimo. Y la Escritura dice que como consecuencia del pecado grave, muchas veces Dios permite a Satanás zarandear a las personas, a los pecadores y a los miembros de una familia. Lucas 22:31. Jesús le decía a Simón, 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 mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo en el arnero, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Hermanos, vigilemos y oremos, pidámosle a Dios la gracia de orar por la unidad, luchar por la unidad y construir la unidad de nuestros hogares, porque Jesucristo en Juan 10:10 dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y separar lo que Dios ha unido. El ladrón, el diablo solamente viene para robar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Queridos hermanos, Jesús nos dice, estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y es Jesús quien termina haciendo su oración sacerdotal por la familia, por los esposos, y pide al Padre y dice esta oración, te pido que todos ellos estén completamente unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les sea la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Queridos hermanos y hermanos, el Señor los bendiga. Feliz día.